Hoy hablaremos sobre la deducción por apoyos económicos para la educación que trajo la Ley 1943 y posteriormente la Ley 2010 del 2019. Entonces tenemos que esto se encuentra en el artículo 107 raya 2 y entonces asociémoslo con el artículo 107, que es el que nos dice que para que las expensas sean deducibles es necesario que haya una relación de causalidad, sean necesarias y sean proporcionales. Ahora, el 107 raya 2 nos dice que van a haber tres situaciones en las cuales es posible tomarse una deducción por contribución a la educación de los empleados y que va a ser aceptada fiscalmente siempre y cuando sean debidamente soportadas. Este artículo nos trae entonces tres situaciones. La primera de ellas encontramos que es pagos a programas de becas por estudios totales o parciales y créditos condonables para la educación que se hagan por personas jurídicas en beneficio de sus empleados o miembros del núcleo familiar. Acá cabe la pregunta de que es exclusiva de personas jurídicas y de qué se debe entender como miembros del núcleo familiar. Estas dudas fueron resueltas en el decreto reglamentario. La segunda situación, encontramos que se trata de pagos e inversiones dirigidas a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y educación inicial para niñas y niños menores de 7 años y esta, pues que sea por prestada o realizada el apoyo por las empresas exclusivamente para los hijos de sus empleados. Entonces acá ya no nos habla de personas jurídicas, sino de empresa, y si nos vamos a la definición de que lo que se entiende por empresa en el Código de Comercio, se entiende que una empresa la puede desarrollar tanto una persona natural como una persona jurídica. Vuelvo y repito, estas dudas se desarrollaron o pues quedan totalmente claras en el decreto reglamentario. La tercera situación es la de aportes para instituciones de educación básica, primaria, secundaria y media reconocidas por el Ministerio de Educación, Educación Técnica, Tecnológica o Educación Superior que cumplan con los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y estas se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia en donde se realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica. Entonces, tal como lo mencioné, esto fue reglamentado en el 2020 por el decreto 1013 y este decreto adicionó al decreto único tributario reglamentario los artículos 1.2.1.18.80 al punto 85 y pues allí desarrolla todo lo que tiene que ver con la reglamentación del 107 raya 2. Empieza este decreto dando una serie de definiciones. Entonces define qué es empleado, qué es trabajador, que no tiene mayor pierde. Luego define qué se debe tener como miembros del núcleo familiar y entonces nos dice que es el empleado, su cónyuge, compañero permanente, hijos hasta 25 años o cuando no haya cónyuge o compañero permanente se entenderá que hacen parte del núcleo familiar los padres y hermanos que dependan económicamente de él. Luego sigue con las definiciones y tenemos que definir qué se deben entender como los programas para becas de estudio. Y tenemos que hacer unas tres subdefiniciones entendiendo como preescolar, básica y media, pregrado y posgrados, educación especial o educación para el trabajo y desarrollo humano. Y lo que nos dice es que no puede ser en cualquier entidad, sino que tiene que desarrollarse donde pues tengan un aval, tanto pues o dependerá si es a nivel territorial de la Secretaría de Educación o pues ya si es a nivel nacional, un aval del Ministerio de Educación. Luego sigue con las definiciones, nos define que es un crédito condonable, nos dice que es el crédito que es otorgado al trabajador o a su núcleo familiar para cursar los programas reconocidos por el Ministerio de Educación o que sean convalidables ante el Ministerio de Educación. Y acá hay una particularidad y es la situación de que en el decreto quedó establecido que es libertad del empleador y el empleado establecer cuáles son los términos y las condiciones para gozar como de esa ayuda económica y hace la claridad de que no se puede sujetar ese apoyo, esa ayuda económica al hecho de permanencia o que pues, pueda llegar a verse un reintegro. ¿Qué pasa? Que es que acá era muy común que las empresas le dijeran yo le voy a pagar a usted su especialización, su maestría, lo mando a otro país, pero en el momento en que usted la termine, si se demora por ejemplo un año, usted va a tener que trabajar el doble del tiempo que estuvo lejos y que yo lo financié. Entonces, con lo que quedó en este decreto, ya no es posible tomarse esa deducción bajo estas condiciones. Luego seguimos con qué es una inversión, que se debe entender como propiedad, planta de equipo, y finalmente, cuáles son las zonas de influencia donde la persona jurídica desarrolla su actividad productiva o comercial. Bueno, ya luego dejando de un lado las definiciones, entra a decir cuáles son los requisitos para cada una de las tres situaciones. Entonces, para la primera situación, que es el programa de pagos a programas de becas por estudios totales o parciales y créditos condonables para la educación, nos dice que
Lo primero es que debe haber una aprobación por parte de la persona jurídica o por su asamblea o por el ente que lo represente, su máximo órgano, en donde se dé el aval de estos programas y que sea para todos los empleados. Luego nos dice que el pago lo tiene que realizar directamente el empleador a la entidad pues, educativa por un sistema financiero. Luego que los programas tienen que tener la aprobación o que sean convalidables ante el Ministerio de Educación o la Secretaría de Hacienda, y que la beca incluye solamente el valor de la matrícula, la pensión, los textos o software relacionados pues, con el tema de estudio. Igualmente nos dice que el acceso debe ser para todos los empleados y no puede como discriminar. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no está la facultad de decir como, no, solamente aplicar las ayudas para los hijos de los gerentes. No, tiene que ser para todos. Y por último nos establece que cuando sean estudios del exterior, pues que se encuentren convalidados por el Ministerio de Educación. Luego seguimos con el segundo criterio o la segunda situación en la que tenemos el apoyo económico, que es el pago de inversiones dirigidas a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y educación hasta los 7 años o menores de 7 años, mejor. Y entonces nos dice que los requisitos es que los prestadores de estos servicios no puede ser cualquiera, sino que tiene que tener un registro previo, tiene que tener un aval. Y este registro es el RUPEI, que es el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial, y que no solamente con eso ya se da el aval, sino que deben tener también una licencia de funcionamiento. Nos dice también que los servicios de preescolar y primaria deben tener la licencia de funcionamiento, que para acceder a este pago o a este beneficio de la deducción por estos pagos se debe tener una autorización de los padres de familia en donde pues, se le dan el aval y pues, certifican que sus hijos son menores a 7 años. Luego que el servicio educativo por el que yo estoy pagando se dé durante todo el año gravable, que los pagos se hagan por el sistema financiero y que al igual que en la anterior, pues tenga como la aprobación de la persona jurídica y que se ponga en conocimiento de todas las personas. Luego tenemos la tercera situación, que es el aporte para instituciones de educación básica, primaria y secundaria y media reconocidas por el Ministerio de Educación, educación técnica, tecnológica o educación superior, que cumplan con los requisitos del Ministerio de Educación. Y entonces acá nos dice que es posible que se hagan aportes a instituciones, pero reconocidas por el Ministerio de Educación, pero también se pueden hacer aportes en dinero, que cuando se hagan los aportes en dinero se deben hacer a través del sistema financiero. Y ojo, que cuando se hagan aportes en bienes, el valor patrimonial, según el estatuto tributario, se deberá hacer en la fecha en la que se realice pues, dicho aporte. Luego tenemos que cómo acceder a estas deducciones y entonces nos dice el decreto reglamentario que se debe enviar una información exógena a la DIAN. Luego nos dice que todos los pagos se deben realizar a través del sistema financiero, pues algo que se trate de un pago en especie. Y luego nos dice que se debe acreditar la vinculación de los beneficiados y estar al día en los pagos de seguridad social. Entonces por allá nos dice que como todavía no se ha puesto en marcha el tema de la resolución de la exógena para incluir lo que hay que reportar frente a este artículo, nos dice que mientras tanto se deberá expedir un certificado suscrito por el revisor fiscal o contador que tenga las siguientes condiciones: fecha, año gravable, con el concepto de deducción, el monto total del desembolso, la cuenta bancaria usada para el pago, recordemos que tiene que ser por sistema financiero, nombres, apellidos, cédula de empleados, nombre, apellidos, razón social del NIT, de la entidad, incluyendo la resolución pues, que da el aval, bien sea del ente territorial o pues, del Ministerio de Educación, la justificación de la zona de influencia, pues diciendo que mi empresa está situada en X y en X voy a desarrollar todas mis ayudas, y debe ir firmada por el revisor fiscal o contador, pues incluyendo según el caso, y pues incluyendo la tarjeta profesional, y firmada igualmente por el representante legal. Entonces, ¿qué tenemos de este beneficio? Que aplica exclusivamente para personas jurídicas. Y ojo, mucho cuidado que en caso de no estar al día con estas certificaciones, la DIAN puede llegar a desconocer esta deducción y por lo tanto pues va a ser más gravosa nuestra declaración. Esperamos que sea de su utilidad. Muchas gracias.